La conversación actual nos ha llevado precisamente a tratar de cuestionar el status quo que nosotros vivimos desde hace ya bastante tiempo. ¿Qué es lo que a una mujer la hace ser mujer? ¿Qué es lo que a un niño lo hace ser un niño? ¿Qué es lo que a un adulto mayor lo hace ser un adulto mayor? Y en este caso, en el mes de noviembre, pues se trata de entablar una conversación justo en cada una de estas líneas que hace referencia a lo que a un hombre lo hace ser un hombre, en contraste precisamente con la historia, con la cultura, con la costumbre de ver a este hombre estoico, este hombre de acero, este hombre que es solamente proveedor, que sufre en silencio, que de alguna manera está desconectado de las emociones, lo cual en cierto momento pues lo refería precisamente a un buen hombre, precisamente en el sentido de la gallardía, inclusive en el sentido hasta de los vicios un tanto entendidos como estas conductas agresivas, el consumo desmedido de alcohol, el hecho de inclusive tener múltiples parejas, a pesar de que tuviera a su pareja matrimonial y lo que vendría siendo a sus hijos, pues en este sentido el estereotipo de ese hombre es lo que en estas fechas propiamente empieza a cuestionarse, en donde empezamos a introducir cada vez más un cuestionamiento hacia las viejas masculinidades a través de lo que vendría siendo las nuevas masculinidades. Te habla Umir Cázares y justo el día de hoy vamos a hablar al respecto de cómo estas nuevas masculinidades pueden ser concebidas, practicadas y sobre todo dejando de lado a aquellas prácticas nocivas que a los hombres definitivamente nos ha llevado a acabarnos bastante. Algunas estadísticas al respecto. Suele observarse que definitivamente los hombres son los que llegan a suicidarse más, según la Organización Mundial de la Salud. Es alto el porcentaje precisamente de hombres que llegan a atentar contra su vida y en algunos casos a lograrlo. Y es en este sentido precisamente que claro que hay una estadística importante del sector femenino que incurre precisamente a estos actos que ponen en riesgo su vida. Sin embargo, la característica primordial que podemos ver en los hombres es precisamente el tipo de prácticas que se llevan para atentar contra su vida. El uso de armas de fuego, el uso precisamente de la aceleración de su automóvil y chocar de manera estrepitosa. Es decir, llega a ser un tanto escandaloso, llega a ser un tanto, si se pudiera decir la palabra, espectacular en ese sentido, obviamente no en uno muy bueno que digamos, pero lo importante o lo designado en este sentido es precisamente el grado de saturación, el grado de explosión que podemos ver en estas prácticas, lo cual si llevamos esta lectura a diferentes sectores es que los hombres de alguna manera y culturalmente se nos enseña a tenernos que guardarnos todo, frustraciones, enojos, molestias, sentimientos, demostración de sentimientos a los demás, hacia con nuestros hijos, inclusive hasta con nuestros iguales en ese sentido, lo cual nos lleva precisamente a los hombres no lloran, solamente podemos expresar o se nos tiene permitido expresar la agresión o lo que vendría siendo la violencia física como una demostración auténtica de lo que vendría siendo nuestro género. Mientras que en el caso histórico de las mujeres se les ha permitido más abiertamente expresar sus emociones, sus sentimientos, generar grupos en donde precisamente la contención sea una manera importante de convivencia y que por otro sentido no se les juzgue socialmente al respecto. En ese punto es importante también estar señalando que cada uno de estos sectores no es por decir uno es mejor y el otro no lo es, sino que estas distinciones culturales nos hacen observar que propiamente se ha reservado las emociones, la expresión de las mismas y los sentimientos para el lado de lo femenino, para el lado de las mujeres, mientras que para el hombre, aquel que demuestre, que exprese, que comparta sus sentimientos, hay estas serie de palabras, adjetivos bastante denotativos como eres una marica, eres una mujercita, eres una niña, eres un llorón, eres un esto, lo cual precisamente desalienta a que se generen este tipo de acercamientos y conexiones con las emociones, lo cual llega a derivar que en algún momento pues un varón explota en ese punto. Hablar de las nuevas masculinidades es hablar precisamente de cómo esto puede entrar en tela de juicio, cómo esto de alguna manera empieza a ser cada vez menos aceptado en las sociedades, en donde hemos visto lo nocivo que puede representar
precisamente el que alguien, un hombre en específico o alguien que se identifique en el género masculino, definitivamente no tenga la posibilidad, el derecho y los espacios para poder expresar sus emociones como tal. Es en ese sentido que las nuevas masculinidades se definirían como ese conjunto de ideas y comportamientos que se alejan de los estereotipos tradicionales de las masculinidades viejas y que promueven una igualdad de género. En unos tiempos que vivimos actualmente, en donde precisamente estamos tratando de democratizar, en donde estamos tratando de escuchar a aquellas minorías históricamente hablando, porque de minorías no tiene absolutamente nada, es en este sentido que también eso a las masculinidades nos lleva a replantear qué es lo que a un hombre en la actualidad lo hace ser un hombre. Porque esas conductas nocivas, precisamente como la misoginia, como el observar a las mujeres como un objeto, como el hecho de estar distanciados emocionalmente de nuestros seres queridos, pero inclusive también de nosotros mismos, lo que vendría siendo las conductas agresivas, pues definitivamente son nociones que cultural y socialmente nos están destruyendo como tal. En esta situación heteropatriarcal, en donde precisamente el poder, la gallardía, la falta de emociones y de empatía con los demás, pues definitivamente nos lleva a cuestiones de fricción y de golpeo con otros y con inclusive nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, estas fechas definitivamente nos llevan a pensar y a repensar qué es lo que a un hombre definitivamente lo hace ser un hombre sano, un hombre que no tenga que ver con estas cuestiones nocivas, que forme más parte de las actividades cotidianas del hogar, que forme parte directa de la crianza, que esté más en contacto y con el permiso de hablar de sus emociones, con el permiso de poder conectar, con el quitar los hombres lloran, porque todos los seres humanos lloramos, inclusive hay otras especies de seres vivos que también tienen estas conductas, en donde precisamente dejemos de lado estos estereotipos que mucho daño nos han hecho, porque definitivamente las cifras antes mencionadas nos vuelven una situación sumamente preocupante. Los hombres estamos explotando, los hombres estamos sobrecargados definitivamente. Y eso es un elemento que en consecuencia tenemos que estar nosotros trabajando, porque al final del día esto tiene que ver con elementos culturales, no es una cuestión natural, es una cuestión en la que se nos ha criado y hemos criado a las diferentes generaciones para que se comporten de estas maneras. Por lo que en la crianza de las nuevas generaciones, en la autorreflexión que podemos hacer nosotros, el autocuestionamiento, el reaprendizaje y desaprendizaje de algunas cuestiones, es donde está el secreto para poder nosotros replantearnos una masculinidad más sana, más propia en estos tiempos, tiempos precisamente de la búsqueda de la igualdad, la búsqueda de los derechos, establecer los derechos humanos como tal, pero sobre todo esa conexión muy personal, muy íntima con nosotros mismos, en donde no tengamos que juzgarnos y pelearnos porque a un hombre el hecho de que se le vea lágrimas, eso lo hace menos hombre o poco hombre. Eso de poco hombre, mucho hombre y demás, ya es del siglo pasado. Definitivamente hay que dar paso a nuevas maneras de cuestionarnos estos nuevos roles en un sentido más sano y más fructífero para nosotros. Porque sí, definitivamente se nos requiere como padres presentes, se nos requiere más presentes emocionalmente y definitivamente si eso lo requiere el grupo, pues cuando menos, cuando más, nosotros lo requerimos específicamente. Así que repensar las masculinidades pues es parte de la conversación que vamos a estar teniendo precisamente en este mes de noviembre y en diferentes temas que nosotros vamos a estar abordando en los siguientes videos. Pues esto es todo en esta ocasión. Te invito a que revises nuestros diferentes contenidos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, también en Spotify y que nos comentes, nos hagas el favor de compartir a las personas que consideres que les puede interesar este contenido para que precisamente esta comunidad pueda crecer más día con día. Estuvo contigo Mir Cázares, te saludo a la próxima.